economía del país sigue presentando desafíos a todo nivel con datos desalentadores y se desconoce cuáles son las herramientas que puede utilizar el gobierno para que den resultados y que se cumplan algunos de los objetivos. En el medio de toda esta situación, la visita del Fondo Monetario Internacional y en algún punto la apertura de las negociaciones que se pueden dar con el organismo. Mientras tanto, en el país de la pandemia se siguen resolviendo cuál es la vida hasta que llegue la vacuna del COVID-19. Principalmente, qué es lo que va a suceder en las aulas, qué va a suceder en la escuela, cómo los chicos pueden llegar a volver a una vida escolar. Ya estamos con todo el equipo de hoy. Nos toca para analizar. Empezamos con la reunión del Fondo Monetario Internacional. Gise, contanos cuáles son las repercusiones en el gobierno en algún punto. Bueno, mira, en el gobierno estaban contentos hoy, celebraban dentro de la crisis. ¿Por qué? Porque la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, nadie lo dice mejor que vos, Diana, así que te lo dejo, hizo declaraciones a la cadena CNN en la que dijo, y se los voy a decir textual, no venimos a la Argentina con la idea de recortar aún más el gasto. O sea, y aclaró que el Fondo Monetario busca ser parte de la solución y que el propósito de esta misión que arrancó hoy y que no es oficial, aclaremos esto, no es que a partir de ahora ya se empieza a tomar medidas, a negociar la refinanciación de los 44.000 millones de dólares que le debemos al organismo, sino que ellos vienen a tantear el terreno, vienen a tratar de entender a los argentinos, la crisis argentina, ella misma lo dijo, es ver la visión, nuestra misión es escuchar a los argentinos. Bueno, Gise, veníamos mencionando recién en la venta que la economía es un desafío en nuestro país, lo fue siempre, imagínense en pandemia. También hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional hace política y la política, como vos muy bien sabés, Gise, habla de gestos. En algún punto esta visita es un gesto político. Vamos a ver cuáles son las frases que también son gestos políticos. Claro, bueno, básicamente lo que más le había gustado de esta frase, ellos lo interpretaban en el gobierno como un espaldarazo al ministro Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque el ministro había dicho hace unos días que de ninguna manera el gobierno pensaba achicar el gasto para, digamos, darle pelea a esta crisis. Fue criticado por un lado, por otro lado no, viste, la grieta siempre en el medio. Entonces, con la declaración de Kristalina, dijeron, bueno, tenemos un apoyo. Ahora, en el gobierno se imaginan este escenario, el apoyo de no nos van a pedir ajuste y tampoco vamos a tener que salir con una reforma laboral o con una reforma jubilatoria. Habría que ver que no sean ingenuos, no hay ingenuidad dentro de la política, al menos no por ahora. Bueno, en el gobierno dicen, claro, en el gobierno dicen, evidentemente vienen a ver, no nos van a pedir ajuste, ellos están pensando en postergar los vencimientos para el 2024 recién, pero como vos bien decís, hoy lo escuchaba, sí, otro gobierno, hoy lo escuchaba al exdirector del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, que siempre está con nosotros, y en declaraciones a la prensa decía lo siguiente, decía, a mí me extraña que el Fondo Monetario Internacional no pida nada a cambio, que nunca no pida ninguna condición, en una negociación. Ninguna condicionalidad. A ver si me sigue la cámara. Si nosotras dos negociamos algo nos vamos a pedir a cambio, siempre. Pero, obviamente, cuando sos acreedor. La ley de la negociación. A lo mejor no es en el 2021 porque entienden que después de la pospandemia y de la crisis de la que ya venía la Argentina, no hay margen para pedir. Pero más adelante es probable que algo pidan. A ver si coincidimos algo con toda la mesa. Acá hay una conveniencia mutua en la negociación. Por supuesto, a la Argentina y al gobierno le conviene buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional y llegar a un acuerdo que le pueda permitir elaborar su plan económico en los años que le queda de gobierno y en los desafíos incluso electorales, que no están muy lejanos. Tienen elecciones de medio término el año que viene. También es conveniencia del Fondo Monetario Internacional llegar a un acuerdo con la Argentina. Somos los mayores deudores
del organismo internacional. No hay más. Exactamente. De hecho, el préstamo que obtuvo la Argentina en el 2018 fue el más grande jamás otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que eran de 57.000 millones de dólares, solo se acreditaron 44.000 millones y hubo dos planes. El primero que naufragó rápidamente y luego se renovó un nuevo plan que instaló el Fondo Monetario en la Argentina, y entre 2018 y 2019 hubo una baja considerable del gasto. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri se fue mostrando, si se quiere, un déficit cero. Técnicamente no fue así, pero había caído el déficit y ahora con la pandemia, obviamente esos números se perdieron por completo. Pero el Fondo Monetario no va a estar solamente lidiando con el gobierno en la Argentina. No, quiere ver. Quiere empaparse de verdad. Sí, claro. Y no sé, esta cosa yo creo que va a ser más fácil que entiendan el arameo, que entiendan la dinámica Es que uno de los argentina. principales problemas Lo que que va- voy es No cuáles son las importa. otras reuniones. Sí, va a que haber tienen. otras reuniones con la oposición y también, por supuesto, con la Unión Industrial Argentina, con empresarios y con la CGT, que es el jueves, con unos y con los otros. Y la CGT ya adelantó que lo que le va a pedir es justamente que no haya ajuste económico y, por supuesto, que rechazan, o sea, que no pidan, porque ellos la rechazan, una reforma laboral. Hay un tironeo constante que tiene todos los gobiernos. La reforma laboral y la reforma tributaria. De hecho, el propio Mauricio Macri la prometió y no la cumplió. Y hay que ver cuáles son los desafíos que trae. En cuanto a reforma laboral, Nico, ¿se puede llegar a establecer algo más moderno? Si no le quieren decir reforma laboral, que digan modernización del Como empleo, poder no se me ocurre. puede. El tema es que los sindicatos argentinos son muy pétreos en un montón de aspectos, ¿sí? Primero, opinar sobre cuestiones económicas, lo están haciendo, dijeron no queremos más ajustes. El problema no es el gasto público, podés gastar el triple si querés, el problema es cómo lo financiás. Ahora, con respecto a la reforma laboral, es entendible para la Argentina hablar de reforma laboral es mala palabra, porque nos recuerda y nos remite automáticamente a la convertibilidad y a la Banelco. Automáticamente, dos presidencias distintas, nos remite a eso, nos remite a corrupción, nos remite a precarización, pero la verdad es que cuando se generó la primera reforma laboral no existía Internet. Y hoy estamos hablando de home office, hoy tenemos entrevistas en este canal a través de Internet. El mundo ha cambiado, no existía Amazon, no existía Mercado Libre, no existía ninguna de las cosas que nos ha cambiado la vida en los últimos 30 años y ya estamos más cerca del 2050 que de la década del 90. Es hora de que... También es cierto que Alberto Fernández se reúne por separado, ¿no? Recibe a la CGT por un lado, recibe a los empresarios por el otro y en ningún momento dice, bueno, a ver muchachos, siéntense los dos y busquemos un punto medio. Este convenio laboral es del siglo pasado, te lo hago peor, es del milenio pasado. O sea, cambiaron mucho las cosas y yo entiendo que ustedes tengan mucho miedo, pero reforma laboral no tiene por qué ser sinónimo de precarización. O de resignar derechos del empleado. Exactamente. Hay modelos laborales de primer mundo que algunos hasta tildan de progresistas o cuasi socialistas. Pueden ir a los países nórdicos, pueden ir a buena parte de la Unión Europea que tiene unificado su sistema laboral, ¿sí? Y no son precisamente sistemas de precarización. Son sistemas que han generado mucho empleo. Entonces, para nosotros es mala palabra reforma laboral, es cierto. No sé, cambiémosle el nombre si da alergia, Esto pero en igual algún se momento despeja se va a con tener un que buen plantear. proyecto, con un proyecto consensuado, con un proyecto elaborado, con un proyecto Es que parece que no modernizado hay y ganas de demás. consenso porque en ningún momento se reúnen las dos partes. Habría que evaluarse entonces también si va a ser uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. No creo que ahora, pero quizás más adelante. Dentro de las noticias de la economía también debutó el dólar linked, el nuevo bono ligado al dólar. Y le fue bastante bien. Exactamente, Diana. El gobierno puede de alguna manera exponer una buena noticia en el marco de la llegada del Fondo Monetario Internacional, porque este bono que inicialmente era por 500 millones de dólares, terminó recaudando el equivalente a más de 1.700 millones de dólares. Y esto básicamente trae cierto alivio al mercado. ¿Esto significa por qué? ¿Por qué alivio? No termino de entender por qué era tanta buena noticia. No, Perdón, ¿no? Quizás No sé si es tan no soy buena ducha en la noticia. economía. Yo no utilicé el tan. Yo dije es una buena noticia para el gobierno. Porque en realidad básicamente le quita un poco de presión al dólar. Pensá que es un bono en pesos atado al dólar oficial y esto de alguna manera permite que todos esos pesos no se vayan, por ejemplo, a otro dólar como el contado con liqui
o el dólar blue, que hoy llegó a 152 pesos de todas maneras, y las reservas siguen cayendo a pesar de las restricciones. O sea, tampoco es una gran noticia, pero sí es un instrumento nuevo que le permitió, en este caso, de alguna manera sacar pesos del sector privado y financiarse de esa manera el gobierno nacional. Bueno, ¿y la estrategia puede llegar a llevarle también divisas al Estado o no? No. Que es lo que más se está necesitando, ¿no? Es un bono en pesos atado al dólar oficial. Es una tasa mínima del 0,1% a un año, vence en noviembre del 2021 y los principales, de alguna manera, tenedores de este bono ahora son los bancos. El gobierno esperaba que sean los exportadores, pero los principales tenedores son los bancos, que son los que tienen muchos pesos, justamente. Sí, Nico. Ahora, si eso quita pesos del mercado en un año en que se emitió demasiado, ¿no es también una forma de apaciguar un poco la expectativa inflacionaria? Tiene que ver con eso, exactamente. Imagínate que estamos Entonces hablando es de... una estrategia más mirando a la inflación que a las reservas que necesitan. Exactamente, estamos hablando de 130.000 millones de pesos, es casi el 10% de lo que emitió en el año el Tesoro justamente para financiar, el Banco Central para financiar al Tesoro. Bueno, también, como decía Facundo recién al inicio, es una medida que ayuda en el contexto de la visita del Fondo Monetario Internacional, donde me gustaría repetir, ¿no?, esta estrategia que a mí me parece de doble conveniencia. Le conviene al gobierno estar en buenas relaciones con el organismo internacional y también le conviene al organismo internacional. El Fondo Monetario... Que te devuelvan tu mayor préstamo debe ser lo que más estás necesitando en este momento. A mí no me parece tan ingenua la felicitación de Georgieva con respecto al ministro Guzmán. En algún punto también necesita un buen vínculo. Sí, bueno, está demostrando como que en medio de una pandemia, que el fondo entiende la situación, ¿no? Le costó el cargo a la anterior directora del Fondo Monetario Internacional. Recordemos, no le salió gratis al Fondo Monetario esto de haberle prestado al gobierno de Mauricio Macri y haber terminado. ¿verdad? Claro, por eso digo, el fondo también tiene costos políticos, muchas veces en los cargos de los funcionarios que toman las decisiones. El contexto agrava, ¿no? Estamos en el contexto pandemia donde todo el mundo tiene problemas económicos, no nada más la Argentina para pagar. Si bien la deuda es enorme, hay muchísimos países con deudas con el Fondo Monetario Internacional que también se van a ver imposibilitados de pagar. Claro. Bueno, y también me acordé ahora de que ayer el gobierno reunió, ¿no?, en esta suerte de reflotar el pacto social a empresarios, a gremios, a organizaciones sociales, y entre las cosas que les pidió es apoyo para el segundo tiempo que se viene, porque dicen que el primer tiempo tuvo que ver con por suerte, el buen acuerdo al que se llegó con los acreedores internacionales, y que en este segundo tiempo el gobierno les pidió apoyo para lo que ellos entienden que se viene, que es el tiempo del sector productivo y del trabajo, y también apoyo para la negociación que se va a encarar, que no es ahora ya, pero se va a encarar con el Fondo Monetario. Hernán Lecher es economista. Hernán, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, hablábamos un poco de la visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina en una doble estrategia de conveniencia, veníamos diciendo, ¿no? Le conviene al gobierno tener buen vínculo con el organismo para renegociar su deuda y el organismo porque somos sus mayores deudores. En principio dijeron que no van a pedir un ajuste. ¿Vos crees que esto puede llegar a cambiar a lo largo del tiempo? Bueno, hoy la verdad que Kristalina Georgieva fue muy contundente al respecto. De hecho, quizás para cuando uno repasa históricamente lo que ha hecho y lo que ha dicho el fondo, para cualquier país diría, pero particularmente para la Argentina, sorprendió planteando que no va a pedir ajuste en la Argentina, siendo muy indulgente con los controles cambiarios, que es otro de los históricos reclamos que había solido tener el Fondo Monetario Internacional, y la verdad que llama la atención también que dijo: vengo a escuchar a los funcionarios porque quiero escuchar al pueblo argentino. Las declaraciones fueron muy claras y a diferencia de otras declaraciones históricas del Fondo Monetario, evidentemente tienen otro tinte. De hecho, la propia titular del fondo dijo: bueno, esto que estoy diciendo es válido y lo sugiero para el resto del mundo, no solo para la Argentina. Ahora bien, no se va a resolver en esta visita la discusión de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a tener plazos más largos. Claro. Con lo cual,
si vos me corres un cachito y me decís, bueno, pero entonces es otro fondo que no nos va a pedir nada y que la renegociación va a ser sencilla y no, bueno, no, En no toda creo que negociación así se pide sea, algo, ¿no? Digo, Hernán. bueno, es que, pero a ver, hay varias aristas para considerar en la negociación. La primera, porque es cierto que se pide algo, pero la Argentina también tiene alguna autoridad para decirle al fondo, mirá, vos algo de responsabilidad en la debacle económica de la Argentina 2018-2019 tenés que ver a esta altura del partido. Le diste un crédito a la Argentina rompiendo todos tus propios preceptos a contramano de lo que decían tus propios estatutos y básicamente financiaste fuga, que es lo que dice tu propio estatuto que no podés hacer. Con lo cual, algún nivel de responsabilidad le cabe. Yo creo que la titular del fondo actual considera, aunque no lo diga, que esto sobrevuela la discusión. Obviamente, del otro lado, el fondo va, como históricamente pretende, siempre intenta que los países cumplan con los preceptos que el fondo en materia económica pretende imponer. Hoy, de todas formas, las declaraciones son distintas de la titular del fondo respecto de justamente esos preceptos, porque el hecho de no exigir un ajuste, va, insisto, a contramano de lo que históricamente habían reclamado. Facu. Sí, Hernán, de alguna manera el fondo extendió la agonía de los problemas estructurales que tiene la Argentina, que continúan. Me gustaría saber qué opinión te merecen las últimas medidas del Banco Central y los efectos que tienen hasta el momento sobre el mercado justamente de divisas en la Argentina. Está bien que uno plantee que la Argentina tiene un problema estructural con lo que se llama restricción externa. Ahora, con el gobierno anterior el problema que vos tuviste fue que lo acompañaste de un proceso de desregulación absoluta y la verdad que no tuviste la restricción externa atada a lo que habitualmente genera tensiones, que es un proceso de industrialización. Vos tuviste los primeros 2 años donde abriste la economía absolutamente en términos de ingresos de capitales, vinieron en capitales a hacerse un negocio financiero fenomenal, y eso tiene una fecha de vencimiento. Yo no soy un genio, no es que los vi en el 2016 porque tengo la bola de cristal. La verdad que ya pasó en la Argentina, con lo cual iba a pasar. Bueno, eligieron que finalmente hasta finales de 2017, si se quiere, fue el periodo donde ese negocio era rentable y luego salieron. A ver, entre 2018 y 2019 vos redujiste o perdiste reservas por 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Estamos discutiendo 2.000 de estos meses. 2.000, ¿se entiende la relación? Sí. Ahora, el problema es que hoy tenés pocos dólares. En ese contexto, yo creo que las restricciones a la demanda y, si se quiere, las medidas de la última semana más orientadas a la oferta, bueno, intentan administrar ese conflicto histórico que vos tenés, pero agudizado por ese escenario que recién resumía de los últimos años. Nico. Hernán, ¿cómo estás? Recién planteábamos en la mesa lo que para nosotros significa prácticamente una mala palabra, ¿no? El binomio reforma laboral, que también es uno de los estandartes que levanta el Fondo Monetario Internacional, aunque ahora no lo mencionó. Entonces, entre las cosas que nos preguntamos, si en algún momento va a surgir una carta bajo la manga y te dicen reforma laboral. El sindicato de la CGT ya dijo que no. Pero también es cierto que tenemos un sistema laboral con medios laborales bastante antiguos para un contexto global que ha cambiado y que hay países que tienen sistemas laborales mucho más modernos sin llegar a la precarización. ¿No crees que por ahí sería hora de que el gobierno aproveche que tiene vínculo directo con la CGT porque simpatizan con la misma ideología y sienta a los empresarios y digan, bueno, a ver, ¿cómo encontramos un punto medio porque este sistema laboral evidentemente ya no atrae más inversores? Pero yo no sé si no trae más inversores. A ver, a mí me parece que cualquier modificación en materia laboral lo que no puede generar es pérdida de derechos en los trabajadores, porque además se acumularía a la pérdida que ya tuvieron. A ver, en términos salariales tuviste una pérdida de al menos 20% en los últimos 4 años y agregale lo de la pandemia. Y en términos de cantidad de empleo, algo parecido. Con lo cual no podés recorrer ese camino, porque además no te va a generar empleo. Ya está harto demostrado, lo demostraron. ¿Pero cualquier reforma, cualquier sistema laboral genera eso? No. Si vos te fijás, algunos gremios, por ejemplo, poco sobrevoladas una cuestión que yo sí comparto, que es la cuestión tal vez del avance tecnológico, por ejemplo. Algunos gremios han abordado el avance tecnológico sin pérdida de derechos y en general, en la discusión con la patronal, lo han sorteado de manera bastante acertada. Pongo el ejemplo de la bancaria, pongo el ejemplo
no digo que haya sido sencillas esas discusiones, pero las están dando la bancaria, telefónicos, que han más o menos administrado, depende la empresa, pero Peajes. algunas empresas han logrado hacerlo sin pérdida de empleo y sin pérdida de derechos. Esto me parece razonable, porque lo que vos tenés que discutir en todo caso, y a ver, son sectores que además han tenido rentabilidad. Entonces, lo que vos tenés que discutir es cómo los trabajadores, en todo caso, digamos, se capacitan. Y fíjate que estos gremios generan mucha capacitación, muchas veces coordinada con el sector, digamos, de los empleadores, para justamente acompasar el avance. Son sectores, además, que tienen mucho dinamismo en términos tecnológicos, ¿no? Entonces, para acompasar eso, ahora, eso no puede significar pérdida de derechos, insisto, porque si no, lo único que estás haciendo es metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores. Eso no tiene sentido. Y cuando hablamos de reforma laboral, habitualmente es eso. Bueno, a ver cómo hacemos para bajar el salario, para flexibilizar las condiciones, para eliminar la indemnización, para tercerizar a los trabajadores. Eso no resuelve la cuestión del empleo. Sí. Me da la sensación que Nicolás apuntaba más a modernizar sin pérdida de derechos del trabajador que otra cosa. No, pero es una obviamente. de los desafíos, de las conversaciones, de las discusiones que quizás se tengan que dar en la Argentina. Esta y muchas más. Lo que pasa es que la pandemia realmente ha puesto de manifiesto tantas urgencias en nuestro país que, bueno, es otro desafío. A ver, Gise, sigamos. Sí, ¿cómo estás, Hernán? Una de las cosas que también podría pedir el fondo, que lo piden empresarios, inversores, la oposición, es que el gobierno diga cuál es el rumbo económico, si sea en formato de plan o no, porque lo que está pasando desde ya otros gobiernos, incluso el de Macri, es que los gobiernos tienen como un enunciado de buenas intenciones. Queremos que los argentinos vivan bien, que tengan trabajo, pobreza cero. Alberto, vamos a encender la perilla de la economía. Nadie explica cómo, nadie dice cómo. Entonces, se está viendo ahora también con Alberto Fernández en super cepo sí, super cepo no, Vicentín sí, Vicentín no. ¿No tendría que especificar el rumbo de la economía? Decir, vamos para acá y lo vamos a tratar de hacer de esta forma. A mí me parece que el rumbo está bastante claro, honestamente, les digo. ¿Vicentín sí o Vicentín no? ¿Super cepo sí, super cepo no? Digo, ¿te parece que está claro? Mira, Vicentín claramente sí. Después, evidentemente, la justicia dijo que no. Pero fíjate que en Vicentín la propuesta del gobierno era una propuesta que iba muchísimo más allá de la administración de la empresa. Con lo cual, ahí hay un plan. No sé por qué no le encuentran un programa detrás de eso. Hablabas de Super Cepo. Dos cuestiones. Primero, vale recordar, o tres, que de nuevo perdimos 50.000 millones de dólares en los últimos 2 años y que en septiembre del año pasado el gobierno anterior, porque la Argentina se iba al demonio, aplicó un cepo muy estricto. Perdóname, Hernán, eso está claro y el gobierno anterior fue un desastre. Pero ahora este gobierno dice, hay que ahorrar en dólares, los argentinos se tienen que acostumbrar. Y la gente va corriendo a sacar, los ahorristas que tienen dólares en el banco, va corriendo a sacar los ahorros. Y no está Macri ahora. No nos escuchó que le dijimos que tuvo un fallido. En pesos, no en dólares. Perdón, ¿qué dije? No nos escucha, ella sigue hablando, no nos escucha. Dijo que hay que ahorrar en pesos. Dijo que hay que ahorrar en pesos. Sí, es el inconsciente, perdón. Pero no, a ver, si quieren hacemos un análisis superficial. Primero, la gente que tiene ya los dólares en una caja de ahorro no está yendo como loca a buscar sus dólares. Algunos, porque la verdad, ustedes saben bien que en los últimos 10 días ha habido una campaña muy fuerte, digamos, planteando que en la Argentina podía haber un corralito, con lo cual alguna gente fue a buscarlo. Pero el presidente dijo que los argentinos se tenían que acostumbrar a ahorrar en pesos. ¿No te parece que tiene que ver con esa declaración? No. ¿No? ¿Vos te parece que no? Y da miedo, en la Argentina, que donde hubo corralitos, en la Argentina con el pasado que tenemos, si un presidente le dice, en medio de la inflación que hay, le dice a los argentinos que hay que acostumbrarse a ahorrar en pesos, da miedo. A ver, yo honestamente te digo, vos tenés el 70% de los dólares encajados en el Banco Central. Si querés, andá a buscarlos. Es una huevada lo que están planteando en materia de corralito. Honestamente, te lo digo con todo respeto. Yo no digo eso, pero me refiero a que el gobierno no genera confianza, Hernán. No me refiero al obvio que no va a haber corralito. A ver, pero a ver, el problema no es ese. El problema es que vos no tenés dólares.
Entonces no es un problema de corralito, es un problema de que tenés escasez de dólares. Bien. Si vos hubieses heredado y sos un genio de la economía y heredás el Banco Central que heredaste a finales de 2019, mucha magia no podés hacer, mucha magia, y más aún cuando el sector básicamente que te administra los dólares no te liquida. Vos sabés bien que no te los liquida. Con lo cual, ¿qué crees que está haciendo cuando no los liquida? Te respondo, está presionando para una devaluación. Con lo cual, bueno, 2 más 2 es 4, pero no me digas entonces que hay un problema de desconfianza generalizada, porque el problema que tenés es que hay 10 empresas que administran los dólares y que tienen la soja estoqueada en sus silobolsas, que tienen entre 5 y 7 mil millones de dólares y aprovechan que vos tenés pocos dólares de reserva para presionarte para una devaluación. No es un problema de desconfianza. Hernán, no es un problema. El poder económico incluso le dio la espalda a un gobierno como el de Mauricio Macri que se creía que lo iban a apoyar. Y sin embargo, eso no sucedió. Con ese antecedente y con los antecedentes constantes que tenemos, que el poder económico pisa fuerte y en general también influye, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Porque algo va a tener que hacer. Bueno, sí, yo soy partidario de la regulación, ¿no? De nuevo, si nosotros no hubiésemos abandonado las regulaciones en los últimos 4 años, no tendríamos este problema. Tendríamos tal vez otros menos significativos, pero no tendríamos este problema. Entonces, la primera cuestión es que tenés que tener regulaciones. Y a mí me gustaría que quizás el laburante medio, yo sé que quizás del otro lado lo escucha y dice, no está de acuerdo porque quiere comprarse algunos dólares, y no lo juzgo porque es razonable, porque el proceso histórico hace que muchas veces tus pequeños ahorros se pierdan. Ahora, la realidad es que cuando vos pones regulaciones cambiarias, estás cuidando el salario de ese trabajador, sencillamente por una razón, porque si no haces eso, lo que tenés es básicamente una devaluación. Y si tenés una devaluación, ustedes saben bien que básicamente eso se transfiere a precio, implica una caída del salario fenomenal. Entonces, no tiene sentido. Con un aditamento que se agrega un poco al argumento que decía recién, no hay atraso cambiario en la Argentina. Tenemos un tipo de cambio real multilateral 20% más devaluado que después de la devaluación de Prat-Gay. No hay atraso cambiario. Si yo mañana devalúo, tengo 3 meses que no tengo grandes problemas y dentro de 3 meses tengo el mismo problema porque no tengo dólares, pero la sociedad argentina está mucho más empobrecida. ¿Y por qué no se hace? Entonces, no gané más exportaciones. No tiene sentido devaluar. ¿Por qué no se...? Y dejarse presionar. Ya se devaluó. Pero si ya se devaluó. Claro. Hernán, desde las PASO el dólar estaba en 45 pesos, hoy está en 82. Te regalo si querés el dólar oficial. El paralelo está en 152. El gobierno empezó con 63 pesos del dólar. Entonces, es complicado decir que no se devaluó, que no se quiere devaluar, pues se está devaluando sistemáticamente. Las empresas que se dolarizan al contado con liqui a 150 pesos, los 5 millones de ahorristas que trataban de sacar sus 200 dólares todos los meses, lo que le permitía al gobierno. Es una situación muy complicada, por eso se terminan los dólares y porque hay una incertidumbre clarísima de parte de todos, porque si no hubiese una aluvión de inversiones y crecimiento de la economía. Me pregunto si no llegó el momento de plantearse soluciones estructurales en la Argentina y seguramente hay muchas charlas de café que hablan de dolarizar la economía. ¿Es viable, Hernán? Y si vos podés explicarlo como economista, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Lo hizo Ecuador hace 19 años. No sé si la Argentina puede terminar en esa situación. No, lo que pasa es que das por hecho varias cuestiones. Primero, la dolarización significaría que básicamente todos nuestro ingreso en términos reales se reduzca a la mitad. Con lo cual, si tenés el 41% de pobreza, excepto que vos quieras que sea 60 o 70, dolarizá. A mí me parece que no. Que los salarios hoy varias cuestiones que no están licuados totalmente. En dólares es el coste laboral más bajo de la historia. Por favor. Pará, a ver, porque estás hablando... A ver, la pobreza se mide en pesos. Si tenés 41% de pobreza y que vos querés dolarizar, básicamente tenés que llevar el dólar oficial a 150. Y el dólar oficial, por favor, yo les pido que lo entiendan. La actividad comercial compra dólares al dólar oficial. No repitan que compra el contado con liqui porque eso es una falsedad absoluta. Mira, a esta fecha tenés más de 20.000 millones de dólares comprados al dólar oficial, que es un poquitito menos que el año pasado. No digan más que compran al dólar blue y al dólar
paralelo porque es una estafa. Pero además, te digo una cosa, te lo digo, me parece un despropósito que vos plantees que ha habido devaluación y agarre agosto a la fecha. ¿Te parece en serio? Es que hubo un Agosto, salto de tuviste una 45 a devaluación. 60 pesos ese día, cuando Pero los estás incluyendo el desastre que hizo Macri en la gestión anterior. ¿Vos te parece razonable endilgárselo a este gobierno? fue la en victoria de premisa Alberto Fernández la que hizo disparar el dólar. Esa es la desconfianza eventual. Había 34.000 millones de dólares en las cajas de ahorro y entre septiembre y octubre Claro. del año pasado la mitad sacaron sus dólares. Y me Yo te parece que es pregunto una evidencia, son datos en realidad. Perfecto, datos empíricos. Entonces yo te cuento otro dato empírico. Si eso pasó después de agosto del 19, porque la verdad estaba a punto de ganar Alberto, todo el mundo decía, qué bárbaro, que va el demonio. ¿Por qué pasó lo mismo en 2018? ¿Qué pasó? No, la gente Buena no sacó los pregunta, ¿no? dólares, la gente no sacó los dólares de los bancos en el 2018. De hecho, alcanzaron un máximo de 34.000 millones de dólares previo a las Pero, PASO. ¿cuánto se te escapó en 2018 en dólares? ¿Vos te acordás, Cato? ¿Sabés cuánto fue en 2019? 24.000. ¿Sabés cuánto fue en 2018? 27. Con lo cual no tiene sentido lo que estás argumentando. Te lo digo honestamente, no tiene sentido, porque el problema es otro. Si querés negarlo, negalo. Si vos querés endilgar... Hernán, la idea es discutir. Sí, La idea es poder debatir entre los dos, entre las dos visiones, por supuesto. Discuto, pero no podés negar los argumentos. Si usted, si él o cualquiera, quieren endilgarle al actual gobierno el berenjenal, la devaluación de agosto del año pasado, no tiene sentido, porque en 2018 pasó exactamente lo mismo. La explicación de eso es que básicamente vos tenías un esquema absolutamente desregulado y aquellos que vinieron a hacer lo que se llama hacer tasa en la Argentina habían decidido que ya se había acabado, estaban viendo que la cosa se iba al demonio y fueron a buscar sus dólares, pero fueron a buscar más dólares que los que habían traído originalmente porque habían hecho tasa. Eso es lo que pasó en 2018 y es lo que pasó en 2019. Entiendo. ¿Qué querés que haga? Y finalmente No, entiendo. De vuelta te vuelvo a repetir. La idea del programa es tener distintos análisis y debatir. A mí me gustó verlos debatir a los dos, así que bueno, te quería agradecer porque se nos hizo tardísimo. Y encima hacer televisión con el Skype, que uno cuando quiere poder discutir un poco se va cortando el retorno tuyo, O el digamos, delay. escuchando así entrecortado. Yo trataba de adivinar por momentos los desafíos del COVID-19 en la televisión. Gracias, Hernán, por participar. Te esperamos la próxima, como siempre. Así seguimos Un abrazo debatiendo. grande. Me encanta el debate, siempre a disposición. Bueno, dale, hasta luego. Bueno, y uno de los debates que también se tienen que dar en la Argentina, como veníamos hablando, no es nada más el económico, no se crean. Tenemos muchos debates en el país y uno de ellos es qué va a suceder con la educación, cómo van a regresar los niños a las aulas. Toda esta discusión se empieza a tomar como fuerza en estos días y de eso vamos a tratar en el próximo bloque. Quédense.